Ahora hablemos de la miogénesis. Si ya habíamos entendido que la osteogénesis es la formación de nuevo tejido óseo, la miogénesis es la formación de nuevo tejido muscular, mediante las células mesenquimatosas que dan lugar a los miocitos, los cuales son las células que conforman cada músculo de nuestro cuerpo. Estas células mesenquimatosas salen del miotoma, formado por las somitas, y generan una migración de células que posteriormente darán lugar a los diferentes músculos del cuerpo. Las células del miotoma se encuentran pegadas en los bordes del dermatoma y se diferencian en el labio lateroventral y el labio dorsomedial. Este proceso se lleva a cabo mediante el ectodermo, el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. El ectodermo va a derivar la pupila, las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas. En el mesodermo paraxial se va a generar el músculo esquelético. Y por último, el mesodermo lateral va a dar lugar al músculo liso y al músculo cardíaco. Ya hablando más a profundidad del músculo esquelético, las células del labio lateroventral van a migrar más allá del límite lateral de las somitas y se van a unir con la capa parietal del mesodermo lateral. Los músculos que salen de este límite van a ser los músculos infrayoideos, el recto del abdomen, el oblicuo interno, externo y transversal del abdomen, y también van a dar lugar a los músculos de las extremidades. De las células que se quedaron dentro de la frontera, dan lugar a los músculos intercostales, los músculos de la espalda y los músculos de la cintura escapular. Las células del labio dorsomedial se van a quedar alrededor del tubo neural y posteriormente darán lugar a los músculos de la cabeza y del cuello. Durante la diferenciación de las células precursoras, los mioblastos se fusionan para formar largas fibras musculares multinucleadas. Pronto aparecen las miofibrillas en su citoplasma y para el final del tercer mes se distinguen las estriaciones típicas del músculo esquelético. Ahora continuemos con el desarrollo del músculo cardíaco. El músculo cardíaco se desarrolla a partir del mesodermo visceral que rodea el tubo endotelial del corazón. Los mioblastos se adhieren entre sí mediante uniones especiales que más tarde se convertirán en los discos intercalares. Las miofibrillas se desarrollan al igual que en el músculo esquelético, pero los mioblastos no se fusionan. Al avanzar el desarrollo, pueden observarse algunos haces especiales de células musculares. Estas haces van a tener miofibrillas de distribución irregular. Posteriormente a estos haces se les conocerá como las fibras de Purkinje, los cuales van a conformar el sistema de conducción del corazón. Y ya para finalizar con el tema de miogénesis, vamos a pasar con el músculo liso. El músculo liso de las arterias y de la aorta van a salir del mesodermo lateral y de las células de la cresta. Los músculos lisos de las arterias coronarias van a salir de las células de la cresta neural y de las células epicárdicas. El músculo liso de los intestinos va a salir de la capa visceral del mesodermo lateral. Y por último, los músculos dilatadores de la pupila, de los esfínteres, de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas sale del ectodermo y de las células de la cresta neural. Ahora pasemos al último tema de este video, las extremidades. Antes de empezar, cabe mencionar que la formación de las extremidades, tanto inferiores como superiores, pasan por el mismo proceso, con la diferencia que las inferiores comienzan su desarrollo un par de días después. Ahora sí, al final de la cuarta semana, las yemas de las extremidades se hacen visibles. Las extremidades anteriores aparecen primero y de 1 a 2 días después aparecen las extremidades posteriores o inferiores. Al inicio, las yemas están constituidas por un núcleo mesenquimatoso derivado de la placa parietal del mesodermo lateral y está recubierto por un ectodermo en su parte más superficial. En la porción más distal de la yema, el ectodermo se engruesa y da origen a la cresta ectodérmica apical, o por sus siglas, la CEA. Va a cumplir con la función de evitar que las células de la parte más distal de la yema se diferencien, ya que al momento de que vaya creciendo la extremidad, muchas de estas células se van a ir quedando más alejadas de la CEA, lo que les va a permitir empezar su diferenciación. Durante este periodo de diferenciación van a salir 3 porciones. La porción del estilópodo, que va a formar el húmero del brazo y el fémur del pie. La porción del zeugópodo, que va a formar el radio y el cúbito de la mano y la tibia y el peroné del pie. Y por último va a formar
la porción del autópodo. Va a formar en la mano el carpo y el metacarpo. En el pie va a formar el tarso y el metatarso. Y como final va a formar los dedos tanto de las manos como de los pies. Ahora, para la formación tanto de las manos como de los pies, las yemas se van a ir aplanando durante la sexta semana. Los dedos de las manos y de los pies se van a formar mediante el proceso de apoptosis o muerte celular programada en la CEA, lo cual va a dividir la cresta en 5 partes. Para la séptima semana de la gestación, las extremidades rotan en direcciones opuestas. Las extremidades superiores van a girar 90 grados lateralmente, o sea, hacia afuera, posicionando los músculos extensores apoyados en la superficie lateral y posterior, mientras que la extremidad inferior va a girar aproximadamente 90 grados medialmente, o sea, hacia adentro, colocando a los músculos extensores en la superficie anterior y el dedo gordo medialmente. Las articulaciones se van a formar gracias a una interzona que se establece durante la condensación del cartílago de los moldes de los huesos. El mesénquima condensado se diferencia en tejido fibroso denso. Este tejido fibroso va a formar el cartílago articular, las membranas sinoviales, los meniscos y los ligamentos contenidos en la cápsula articular. Al final del periodo embrionario ocurre la osificación endocondral de los cartílagos que van a formar el molde de los huesos. Al momento de nacer, la osificación está casi completa en la diáfisis de los huesos, pero en la epífisis aún se encuentra la placa epifisiaria, la cual se puede denominar como la placa de crecimiento. Esta placa va a estar compuesta aún por condrocitos, lo que va a ayudar al crecimiento longitudinal de los huesos y cuando se termine su crecimiento y desarrollo, esta placa se va a osificar por completo. Ahora hay que hablar de la formación de la musculatura de las extremidades. Al comienzo, los componentes musculares tienen una segmentación que coincide con las somitas, ya que las células que conforman a los músculos vienen de una migración de las células ventrolaterales de estas mismas. Una vez las extremidades comienzan a crecer, los músculos se dividen en dos componentes, un componente flexor y un componente extensor. A su vez, estos se pueden dividir aún más para formar los diferentes músculos que conocemos en nuestras extremidades. Las yemas de las extremidades superiores se van a formar en 5 segmentos cervicales, en la porción inferior, y en 2 segmentos torácicos en sus porciones superiores. Las yemas inferiores se van a formar en los 4 segmentos lumbares inferiores y en los 2 sacros superiores. Esto causa que los respectivos nervios espinales de estos segmentos inerven a los músculos de las extremidades. Cada rama de los nervios espinales va a penetrar la yema, llegando de una manera dorsal y una manera ventral. Una vez que se une cada una de estas ramas, van a formar los nervios grandes dorsales y los nervios ventrales. ¿A qué voy con esto? Los nervios que ingresan por la porción dorsal se van a juntar entre ellos, es decir, un dorsal se va a juntar con un dorsal y va a formar el nervio grande dorsal. Y a su vez, en la parte anterior, un nervio anterior se va a juntar con un nervio anterior para hacer un nervio grande anterior. Y es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Yo me despido, soy Jorge Emilio Navarro González, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros?